El bajo de la música atravesaba las paredes de la casa de Javier, como si quisiera despertar a todo el barrio de San Telmo. Las luces de colores se reflejaban en los vidrios empañados por el vapor de la cerveza y el sudor de tantos cuerpos moviéndose al ritmo del reggaetón, que sonaba a todo volumen. Era una de esas fiestas típicas de estudiantes universitarios en Buenos Aires, donde todos parecían haber dejado los libros y las preocupaciones en casa para perderse en la noche. Había llegado con Diego, mi novio desde hacía casi un año. Lo conocí en la Facultad de Ciencias Económicas, en una clase de estadística que odiábamos por igual. Él tenía esa sonrisa fácil que te hacía olvidar los problemas, y yo me había enamorado de su manera de hacerme reír hasta en los momentos más estresantes. Esa noche llevaba puesta mi remera negra favorita y unos jeans que mi mamá siempre decía que me quedaban perfectos. Me había peinado con ondas sueltas y hasta me había puesto un poco de rímel, cosa rara en mí. Diego estaba en la cocina con los muchachos del equipo de fútbol de la universidad. Los veía gesticular y reírse mientras tomaban fernet con coca, contando seguramente alguna anécdota del último partido. Yo conocía a la mayoría. Estaban Matías, el arquero que siempre hacía chistes malísimos, Franco, el capitán que estudiaba ingeniería, y Sebastián, que vivía haciendo bromas pesadas a todo el mundo. Todos buenos pibes. Al menos eso creía yo. Me quedé un rato charlando con algunas compañeras de la facultad cerca del living. Camila me contaba sobre el parcial de microeconomía que habíamos tenido la semana pasada, mientras Sofía se quejaba de lo difícil que estaba el profesor de matemática financiera. Era una conversación normal, de esas que teníamos siempre, pero por alguna razón no lograba concentrarme. Había algo en el ambiente que me tenía inquieta, como una sensación extraña que no sabía identificar. Tal vez era el calor sofocante de tanta gente en un espacio cerrado, o quizás el hecho de que había tomado 2 vasos de fernet y no estaba acostumbrada al alcohol. Mi cabeza se sentía un poco liviana, y cada tanto miraba hacia la cocina donde Diego seguía con sus amigos. Él me saludaba con la mano y me guiñaba el ojo, como siempre hacía cuando estábamos en lugares con mucha gente. Era su manera de decirme que no me había olvidado, que yo seguía siendo importante aunque estuviera con sus amigos. Después de un rato, sentí que necesitaba ir al baño. La música estaba cada vez más fuerte y la gente más borracha. Algunos ya habían empezado a bailar sobre las mesas del comedor y vi que alguien había derramado cerveza en el piso de la cocina. Era típico de estas fiestas que todo se fuera descontrolando a medida que avanzaba la noche. El baño de la planta baja tenía una cola de por lo menos 5 personas, todas mujeres que esperaban mientras se retocaban el maquillaje y charlaban sobre quién estaba con quién esa noche. Decidí subir al segundo piso, donde seguramente habría menos gente y podría tener un momento de tranquilidad. Necesitaba refrescarme un poco y ordenar mis ideas. Las escaleras crujían bajo mis pies mientras subía. La música se escuchaba más amortiguada arriba y el pasillo estaba más oscuro, iluminado apenas por una lámpara amarillenta que colgaba del techo. Había varias puertas cerradas y se veían fotos familiares colgadas en las paredes. Javier de chico con sus padres en Mar del Plata, fotos de cumpleaños, graduaciones, una familia normal, como la mía. Encontré una puerta blanca al final del pasillo y la empujé suavemente. Estaba ocupada. Me quedé esperando afuera, recostada contra la pared, observando las fotos y tratando de calmar esa sensación rara que tenía desde que había llegado. Era como si algo no estuviera en su lugar, pero no sabía qué. Fue entonces cuando escuché voces que venían de la habitación de al lado. Al principio no les presté atención. Pensé que serían otros estudiantes charlando, o tal vez alguna pareja que había subido a buscar privacidad. Pero había algo familiar en una de esas voces que me hizo detenerme y escuchar más atentamente. Era una risa que conocía muy bien, una risa que había escuchado miles de veces en el último año, que me había acompañado en tardes de estudio, en caminatas por Puerto Madero, en noches de películas en mi casa. Era la risa de Diego. Me acerqué a la puerta sin saber muy bien por qué lo hacía. Una parte de mí me decía que era una tontería, que no tenía por qué espiar, pero otra parte más fuerte me empujaba a acercarme. Tal vez era curiosidad, o tal vez esa intuición extraña que había tenido toda la noche, finalmente estaba encontrando su razón de ser. Pegué la oreja a la puerta, sintiéndome ridícula pero incapaz de detenerme. Las voces se escuchaban más claras ahora. Diego estaba hablando con una mujer,
y por el tono parecían muy cómodos, como si se conocieran de toda la vida. Yo no reconocía la voz femenina, pero sonaba mayor, más madura que las chicas de nuestra edad, y entonces escuché las palabras que cambiarían todo para siempre. Vamos a arrancar todo el dinero de esa inútil y luego huimos. Ella no sospecha nada. Las palabras se quedaron suspendidas en el aire como si fueran algo físico que pudiera tocar. Por un momento pensé que había escuchado mal, que el Fernet me estaba jugando una mala pasada, o que mis oídos me habían traicionado. Esa inútil resonaba en mi cabeza una y otra vez, y yo sabía, con una certeza que me helaba la sangre, que hablaban de mí. Me alejé de la puerta como si quemara, pero no pude evitar seguir escuchando. La conversación continuaba del otro lado, y cada palabra era como un puñal directo al pecho. Diego seguía hablando con esa mujer, planeando algo que yo no alcanzaba a entender completamente, pero que claramente me tenía como objetivo. Mi nombre salía de sus labios con la misma naturalidad de siempre, pero ahora sonaba diferente, como si fuera una broma privada entre ellos dos. Laura nunca va a darse cuenta, decía él, y yo sentí como mis piernas empezaban a temblar. Es demasiado ingenua. Siempre creyó todo lo que le dije. Su viejo tiene esa empresa de importación, y ella tiene acceso a las cuentas desde que empezó a ayudarlo los fines de semana. La mujer se reía, una risa cruel que me revolvía el estómago. Perfecto, entonces, cuanto antes mejor. Ya tengo todo preparado para transferir la plata a la cuenta en Uruguay. Después de eso, nos vamos y nunca más la vemos. El mundo se inclinó bajo mis pies. Mi papá tenía una pequeña empresa de importación de repuestos para autos, y era cierto que desde hacía unos meses me había dado acceso a algunas cuentas para que lo ayudara con la contabilidad básica. Yo pensaba que era porque confiaba en mí, porque quería enseñarme el negocio. Nunca se me ocurrió que esa información pudiera ser usada en mi contra. Me deslicé por la pared hasta quedar sentada en el piso del pasillo, con las piernas dobladas contra el pecho. Las lágrimas empezaron a caer sin que pudiera controlarlas, mojando mis jeans y haciendo que el rímel se corriera por mis mejillas. Todo lo que creía saber sobre mi vida, sobre Diego, sobre nosotros, se estaba desmoronando como un castillo de naipes. Recordé todas las veces que él había mostrado interés en el trabajo de mi papá, las preguntas que me hacía sobre la empresa, los comentarios aparentemente inocentes sobre cuánto dinero manejaba mi familia. Incluso había venido a casa algunas veces y había charlado con papá sobre el negocio, mostrándose muy interesado en cómo funcionaba todo. Yo pensaba que era porque quería conocer mejor a mi familia, porque le importaba mi mundo. Es más fácil de lo que pensaba, siguió diciendo Diego. Le dije que necesitaba ayuda con unos números para un proyecto de la facultad, y ella me mostró todo. Las claves, los accesos, todo. No se le ocurrió que podría estar mintiendo. Cada palabra era como recibir una cachetada. Me acordé de esa tarde, hacía apenas una semana, cuando habíamos estado estudiando en mi casa, y él me había pedido ayuda con algo de contabilidad. Yo había pensado que era dulce que me pidiera ayuda, que confiara en mis conocimientos. Como una idiota, le había mostrado el sistema que usaba papá, explicándole cómo funcionaba todo. La conversación siguió, pero yo ya no podía procesar más información. Mi cabeza era un torbellino de recuerdos, que ahora cobraban un significado completamente diferente. Las veces que Diego había insistido en pagar la cena, y después había preguntado por qué no usaba la tarjeta de la empresa. Las ocasiones en que había sugerido que podríamos hacer un viaje juntos, y había preguntado si mi papá me prestaría dinero. Los comentarios sobre lo afortunada que era por tener una familia con plata. Me levanté del piso con las piernas temblando como gelatina. Tenía que salir de ahí. Tenía que alejarme de esa casa, de esa conversación, de toda esa mentira que había sido mi vida durante casi un año. Pero antes de irme, una parte masoquista de mí quiso escuchar un poco más, como si necesitara confirmar que todo esto era real y no una pesadilla. ¿Y si se da cuenta?, preguntó la mujer. No se va a dar cuenta, respondió Diego con una seguridad que me partió el alma. Laura me ama, haría cualquier cosa por mí. Es de esas chicas que creen en los cuentos de hadas. Además, para cuando se dé cuenta de que falta la plata, nosotros ya vamos a estar lejos. Bajé las escaleras como pude, agarrándome del pasamanos para no caerme. La música que antes me había parecido divertida,
ahora sonaba como burla. Todas esas caras conocidas, todos esos amigos que creía tener, me parecían extraños. Me sentía como si hubiera despertado en un mundo paralelo, donde nada era lo que parecía. Logré llegar a la planta baja y salí de la casa sin despedirme de nadie. El aire fresco de la noche porteña me golpeó la cara, pero no me trajo el alivio que esperaba. Me senté en el cordón de la vereda, a unos metros de la entrada, donde las luces de la fiesta no llegaban y donde podía estar sola con mi dolor. Saqué el celular del bolso con manos que no dejaban de temblar. Tenía varios mensajes de amigas preguntando dónde estaba, pero no podía lidiar con eso ahora. Solo había una persona en el mundo a quien podía llamar en ese momento. Una persona que siempre había estado ahí para mí, que nunca me había mentido, que me amaba de verdad. Marqué el número de papá sin pensarlo 2 veces. Cuando escuché su voz del otro lado, diciendo, «Hola, mi amor», con ese tono cariñoso que usaba siempre conmigo, no pude contener el llanto que había estado reprimiendo. «Papá», logré decir entre sollozos, «necesito que vengas a buscarme. Por favor». No podía parar de llorar. Le conté todo a papá por teléfono, entre hipos y palabras entrecortadas que seguramente no tenían mucho sentido. Él no me interrumpió ni una sola vez. Solo escuchó con esa paciencia infinita que tenía conmigo desde chica. Cuando terminé de hablar, hubo un silencio del otro lado que me asustó más que cualquier grito. «¿Estás segura de lo que escuchaste, Laura?», me preguntó con una voz que no reconocí. Era fría, controlada, pero yo podía sentir la furia debajo de cada palabra. «Sí, papá, era él. Reconocería su voz en cualquier lado. Está bien, mi amor. Quédate donde estás. No te muevas de ahí, no hables con nadie, y sobre todo no le digas nada a Diego si te ve. Voy para allá ahora mismo». La línea se cortó, y yo me quedé sola en esa vereda de San Telmo, con el ruido de la fiesta martillándome en los oídos y el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Me moví un poco más lejos de la entrada de la casa, hasta una esquina donde había menos luz y donde podía ver quién entraba y salía sin que me vieran. Los 30 minutos que tardó papá en llegar fueron los más largos de mi vida. Cada segundo se estiraba como chicle, y yo no podía dejar de darle vueltas a todo lo que había escuchado. Mi mente trataba de procesar la información, de encontrarle algún sentido que no fuera tan doloroso, pero no había manera de suavizar la realidad. El hombre del que me había enamorado, el mismo que me decía que me amaba todas las noches antes de dormir, estaba planeando robarle a mi familia. Me acordé de la primera vez que lo llevé a casa, hacía como 8 meses. Mamá había hecho milanesas con puré, y papá se había esforzado por ser simpático, aunque yo sabía que no le gustaba mucho la idea de que su hija tuviera novio. Diego había sido encantador esa noche, preguntándole a papá sobre su trabajo, elogiando la comida de mamá, prometiendo cuidarme bien. Todos habíamos cenado en el comedor, y él había insistido en ayudar a levantar la mesa. «Tu papá es un tipo genial», me había dicho después, mientras caminábamos por el barrio. «Debe ser increíble tener un negocio propio, manejar toda esa plata, ser independiente». En ese momento pensé que admiraba a mi papá, que quería ser como él algún día. Ahora me daba cuenta de que estaba calculando, midiendo, planeando. Cada sonrisa, cada pregunta, cada gesto de cariño hacia mi familia había sido parte de una estrategia. Era como descubrir que toda mi relación había sido una mentira perfectamente ejecutada. Un grupo de chicos salió de la casa riéndose a carcajadas, y yo me escondí más en las sombras. Reconocí a algunos compañeros de la facultad, pero ninguno me vio. Estaban demasiado borrachos como para notar a una chica hecha un desastre sentada en el cordón de la vereda. Era mejor así. No tenía ganas de explicarle a nadie lo que estaba pasando, ni de fingir que todo estaba bien. Mientras esperaba, no pude evitar pensar en todas las veces que Diego me había dicho que me amaba. La primera vez había sido en la Costanera, una tarde de domingo en que habíamos ido a caminar después de estudiar toda la semana. Estábamos mirando el río, comiendo helado, y él me había tomado de la mano y me había dicho que nunca había sentido algo así por nadie. Yo me había derretido completamente. «Sos lo mejor que me pasó en la vida, Laura», me decía siempre. «No sé qué haría sin vos». Ahora esas palabras sonaban huecas, como diálogos de una película mala. Me preguntaba si alguna vez había sentido algo real por mí, o si desde el primer día yo había sido solo un medio para llegar a la plata de mi familia.
La idea me revolvía el estómago de una manera que ni el alcohol había logrado. Un auto dobló la esquina y reconocí inmediatamente el Corsa gris de papá. Se estacionó en la vereda de enfrente, y él bajó con una rapidez que no era normal en él. Mi papá era un hombre tranquilo, de movimientos pausados, pero esa noche parecía un león enjaulado. Cuando me vio, cruzó la calle corriendo y me abrazó tan fuerte que por un momento pude respirar tranquila. «Mi amor, ¿estás bien?», me preguntó, apartándome un poco para mirarme la cara. Sus ojos estaban llenos de preocupación, pero también de una rabia que me daba un poco de miedo. «No, papá, no estoy bien para nada». Él me limpió las lágrimas con sus manos ásperas, esas manos que habían trabajado toda la vida para darme todo lo que necesitaba. En ese momento, me di cuenta de que Diego no solo había querido robarle plata a mi familia, había querido robarnos la tranquilidad, la confianza, la posibilidad de creer en las personas. ¿Él sigue ahí adentro?, me preguntó papá, mirando hacia la casa. Sí, creo que sí. Estaba en una habitación del segundo piso con una mujer. Papá, tenían todo planeado. Sabían de las cuentas, de los accesos, de todo. Vi cómo se le tensaba la mandíbula. Mi papá nunca había sido un hombre violento, pero en ese momento parecía capaz de cualquier cosa. Se quedó pensando unos segundos, mirando la casa, y después me miró a mí con una determinación que no le había visto nunca. «Vamos a entrar», me dijo. «Vamos a resolver esto ahora mismo». «Papá, no sé si es buena idea. Hay mucha gente, y Diego está con esa mujer. Justamente por eso. Mejor que haya testigos». Me tomó de la mano con firmeza, y juntos caminamos hacia la entrada de la casa. Ya no era la misma chica asustada que había salido corriendo hacía una hora. Ahora tenía a mi papá conmigo, y eso me daba una fuerza que no sabía que tenía. Entramos a la casa como si fuéramos dueños del lugar. Papá caminaba adelante con paso firme, y yo lo seguía agarrada de su brazo, sintiendo que cada paso me devolvía un poco de dignidad. La música seguía a todo volumen, y la mayoría de la gente estaba tan borracha que ni siquiera notó que un hombre de 50 años con cara de pocos amigos acababa de entrar a la fiesta con su hija llorosa. Algunos me saludaron al pasar, pero yo solo asentía con la cabeza sin detenerme. Camila me gritó algo desde el living, pero no pude escuchar qué por la música. Mejor así. No tenía ganas de dar explicaciones ahora. Solo quería llegar arriba, enfrentar a Diego y terminar con toda esta pesadilla de una vez por todas. Subimos las escaleras en silencio. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que papá podía escucharlo. Él no había dicho una palabra desde que entramos, pero yo podía sentir la tensión en sus músculos, la manera en que apretaba los puños. Mi papá era un hombre trabajador, honesto, que se había pasado la vida construyendo su negocio ladrillo por ladrillo. La idea de que alguien quisiera robárselo así, usando a su propia hija, debía estar matándolo por dentro. Llegamos al pasillo del segundo piso y yo señalé la puerta de donde habían salido las voces. Todavía se escuchaba murmullo del otro lado, aunque más bajo que antes. Papá se acercó y puso la oreja contra la madera, igual que había hecho yo hacía una hora. Su expresión se endureció aún más. «¿Están ahí?», me susurró. «¿Estás segura de que querés hacer esto? Podemos irnos ahora y mañana vamos a la policía». «No, papá. Quiero verle la cara cuando sepa que lo descubrimos». Él asintió, y sin avisar, empujó la puerta de un golpe seco. La habitación se llenó de luz del pasillo, y por un momento todos nos quedamos congelados como en una foto. Diego estaba sentado en el borde de la cama, con la camisa desabrochada y el pelo despeinado. Tenía una laptop abierta sobre las piernas, y varios papeles esparcidos a su alrededor. A su lado, había una mujer de unos 30 años, morocha, con el maquillaje corrido y una sonrisa que se le borró de la cara en cuanto nos vio. No la conocía de nada, pero tenía esa pinta de persona que te mentiría hasta para decirte la hora. «Laura, ¿qué haces acá?», balbuceó Diego, tratando de cerrar la laptop rápidamente. Pero era demasiado tarde. Yo había alcanzado a ver números en la pantalla, lo que parecían datos bancarios y una página web que no reconocí. «¿Qué estoy haciendo acá?», repetí, sintiendo cómo la rabia me subía por la garganta. «¿En serio me preguntas eso? Mejor pregúntate qué estás haciendo vos con la información de la empresa de mi papá».
La cara de Diego se puso blanca como papel. Miró a papá, que estaba parado en el marco de la puerta con los brazos cruzados, y después me miró a mí. Yo podía ver cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, tratando de encontrar una mentira que sonara creíble. No sé de qué hablas, amor. Estábamos estudiando. Valeria es mi compañera de finanzas y... No me mientas más. Lo interrumpí, sorprendiéndome de lo firme que sonaba mi voz. Escuché todo. Tu plan. Lo que pensás hacer con el dinero de papá. Todo. La mujer, Valeria, se paró de la cama y trató de caminar hacia la puerta, pero papá le bloqueó el paso sin tocarla, solo con su presencia. Era increíble cómo un hombre que normalmente era tan gentil podía resultar tan intimidante cuando quería. Nadie se va de acá hasta que terminemos de hablar, dijo papá con una voz que no admitía discusión. Diego trató una vez más de negar todo. Laura, te juro que no entiendo qué pensás que escuchaste, pero debe haber sido un malentendido. Yo te amo, nunca te haría daño. ¿Un malentendido? Me reí, pero era una risa amarga que me salió del alma. ¿Llamarme inútil fue un malentendido? ¿Decir que soy demasiado ingenua para darme cuenta de nada fue un malentendido? En ese momento, Valeria cometió el error más grande de su vida. En lugar de quedarse callada, decidió abrir la boca. Y bueno, la verdad es que sí sos bastante ingenua, dijo con una sonrisa despectiva. Fue súper fácil manipularte. Diego es muy bueno en eso, ¿sabes? Tiene experiencia. Las palabras me pegaron como una cachetada, pero también tuvieron un efecto inesperado. Confirmaron todo lo que había escuchado. Ya no había dudas, ya no había lugar para malentendidos o segundas interpretaciones. Todo había sido real. Papá se acercó a Diego con pasos lentos, deliberados. No lo tocó, pero se plantó frente a él de una manera que lo hizo encogerse como un ratón. ¿Es verdad lo que dice mi hija?, le preguntó con una voz tan baja que daba más miedo que si hubiera gritado. Diego tragó saliva y miró hacia los costados, como buscando una salida que no existía. Valeria ya había admitido todo, y él lo sabía. Señor Martínez, yo... puedo explicarle. No me expliques nada, lo cortó papá. Solo respóndeme. ¿Es verdad? El silencio se estiró por varios segundos que parecieron horas. Finalmente, Diego bajó la cabeza y asintió casi imperceptiblemente. Sí, murmuró, pero no era nada personal contra ustedes. Solo necesitaba el dinero. ¿No era nada personal?, repetí, sintiendo cómo las lágrimas volvían a amenazar con salir. Estuviste conmigo casi un año. Me dijiste que me amabas. Conociste a mi familia. Cenaste en mi mesa. Laura, vos no entendés. Yo tengo deudas. Necesitaba... No, lo interrumpió papá. Vos no entendés. Mi hija te abrió su corazón. Mi familia te abrió las puertas de nuestra casa. Y vos decidiste usar eso para robarnos. ¿Sabes lo que eso significa? Diego no respondió. Valeria tampoco. Los dos parecían haber entendido finalmente la gravedad de lo que habían hecho. Papá se dio vuelta hacia mí. Laura, ¿querés que llamemos a la policía ahora o preferís que nos vayamos? Miré a Diego, ese chico del que me había enamorado, que me había hecho reír, que me había hecho creer que éramos el uno para el otro. Ahora parecía un extraño patético y cobarde que no se animaba a levantar la cabeza para mirarme. Vámonos, papá, dije finalmente. Ya tuve suficiente. Pero antes de irme, me acerqué a Diego y esperé hasta que me mirara. Nunca más te acerques a mí ni a mi familia. Si lo haces, papá no va a ser tan comprensivo como fue hoy. Nos dimos vuelta y salimos de la habitación, dejándolos ahí con su plan arruinado y su cobardía al descubierto. Mientras bajábamos las escaleras, sentí que algo dentro de mí había cambiado para siempre. Ya no era la misma chica ingenua que había subido esas escaleras una hora antes. Salimos de la casa sin decir una palabra. El aire fresco de la madrugada porteña me golpeó la cara como un balde de agua fría, y por primera vez en toda la noche pude respirar profundo. Ya no tenía esa sensación de ahogo que me había acompañado desde que escuché la conversación. Era como si hubiera estado bajo el agua, y finalmente hubiera salido a la superficie. Papá caminó conmigo hasta el auto en silencio, pero cuando llegamos no arrancó inmediatamente. Se quedó sentado al volante, con las manos apoyadas en el regazo, mirando hacia adelante,
Yo sabía que estaba procesando todo lo que había pasado, tratando de encontrar las palabras correctas para este momento. ¿Estás bien, mi amor?, me preguntó finalmente, girándose para mirarme. No sé, le respondí con honestidad. Siento como si todo hubiera sido mentira, como si este último año de mi vida hubiera sido una película y yo recién me diera cuenta de que era la protagonista de una tragedia. Él estiró la mano y me acarició el pelo, como hacía cuando era chica y tenía pesadillas. No fue todo mentira, Laura. Tus sentimientos eran reales. Lo que vos sentías por él era real. Él fue el que mintió, no vos. Esas palabras me llegaron directo al corazón. Tenía razón. Yo había amado de verdad. Había confiado de verdad. Había entregado mi corazón de manera genuina. El hecho de que Diego hubiera sido falso no invalidaba la pureza de lo que yo había sentido. Papá, le dije después de un rato, ¿cómo no me di cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Porque confiaste, porque creíste en el amor. Y eso no es algo de lo que tengas que avergonzarte, mi amor. La gente que ama de verdad siempre es vulnerable a la gente que miente. Arrancó el auto y empezamos a manejar por las calles vacías de San Telmo. Eran casi las 3 de la mañana, y Buenos Aires tenía esa atmósfera especial que tiene cuando la mayoría de la gente duerme, pero la ciudad sigue latiendo bajito. Los semáforos cambiaban de color para nadie. Los comercios tenían las cortinas bajas, y nosotros éramos solo otro auto más navegando por la madrugada. ¿Qué vamos a hacer con el negocio?, le pregunté. ¿Tengo que cambiar todas las claves? ¿Van a poder acceder a algo? Mañana a primera hora vamos al banco y cambiamos todo. Passwords, tarjetas, accesos, todo. Por suerte no llegaron a hacer nada todavía. ¿Cómo sabes? Porque si hubieran movido plata, ya me habría llegado una notificación al celular. Tengo todas las alertas activadas. Me sentí un poco aliviada, pero también más tonta. Diego había tenido acceso a información real, información que podría haber usado para dañar seriamente a mi familia, y yo se la había dado en bandeja. Papá, perdón por haber sido tan boluda, perdón por poner en riesgo el negocio, perdón por... Laura, pará, me interrumpió con firmeza. No te disculpes por haber confiado en alguien, no te disculpes por haber amado. El único que tiene que pedir perdón acá es ese hijo de puta que se aprovechó de tu buena fe. Era raro escuchar a papá putear. Él no era de usar malas palabras, pero supongo que la situación lo ameritaba. Llegamos a casa y mamá nos estaba esperando despierta en la cocina, con una taza de té en las manos y cara de preocupación. Papá la había llamado desde el auto para contarle lo básico, pero cuando me vio entrar con los ojos hinchados y el maquillaje corrido, se levantó inmediatamente y me abrazó. Mi bebé, me susurró al oído, y yo volví a llorar. Pero esta vez era diferente. No era el llanto desesperado de antes, sino algo más liberador, como si estuviera largando toda la tristeza de una vez. Los tres nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde había cenado con Diego tantas veces, y les conté toda la historia desde el principio. Mamá me escuchaba con una mezcla de indignación y tristeza, y de vez en cuando hacía comentarios como «ese desgraciado» o «¿cómo se atrevió?». Era reconfortante sentir el apoyo incondicional de mis padres, saber que ellos sí me querían de verdad, sin segundas intenciones. ¿Sabes qué es lo que más bronca me da?, les dije mientras mamá me preparaba otro té. Que todas las veces que creí que estaba siendo linda con él, que le estaba mostrando mi mundo, él estaba calculando. Cuando lo llevé a conocer a la abuela, cuando lo presenté en el cumpleaños de 15 de prima Cami, cuando lo dejé que viniera a las cenas familiares, todo eso para él era información, oportunidades. El problema no sos vos, mi amor, me dijo mamá. El problema es que hay gente mala en el mundo, gente que usa los sentimientos de otros para beneficio propio. Nos quedamos charlando hasta que empezó a amanecer. Era sábado, así que no tenía que ir a la facultad, y por primera vez en mucho tiempo no tenía planes con Diego. De hecho, ya no tenía a Diego en mi vida para nada. ¿Qué voy a hacer ahora?, les pregunté, de repente consciente de que tendría que reconstruir mi rutina, mis planes, mi manera de ver el futuro. Lo que tenés que hacer es darte tiempo, me dijo papá. Tiempo para procesar esto, tiempo para sanar, tiempo para volver a confiar en tu propio juicio. Y tiempo para darte cuenta de que mereces mucho más que un tipo que te ve como un medio para conseguir plata.
agregó mamá. Tenían razón, pero en ese momento me parecía imposible imaginarme volviendo a confiar en alguien, volviendo a enamorarme, volviendo a ser vulnerable. Diego había roto algo dentro de mí, y no sabía si se podía arreglar. Pero mientras desayunábamos juntos en la cocina, con el sol entrando por la ventana y mis padres flanqueándome como dos guardianes, empecé a sentir algo nuevo. No era felicidad, todavía no, pero tampoco era solo tristeza. Era determinación, una decisión firme de no dejar que esta experiencia me definiera, de no dejar que Diego tuviera el poder de arruinar mi capacidad de amar y confiar. Iba a doler, iba a ser difícil, pero iba a salir adelante. Y esta vez, iba a hacerlo con los ojos bien abiertos. 6 meses después, me miro en el espejo del baño de la facultad y ya no reconozco a la chica que solía esperar mensajes de Diego como si fueran regalos del cielo. Esta Laura que me devuelve la mirada tiene algo diferente en los ojos, una firmeza que antes no estaba ahí. Me corté el pelo hasta los hombros hace un mes y mamá dice que me queda bárbaro, que me hace ver más madura. Los primeros días después de aquella noche fueron los más difíciles de mi vida. No quería salir de mi cuarto, no quería hablar con nadie, no quería ni siquiera ver mi celular porque cada notificación me hacía pensar que podía ser él. Diego trató de contactarme varias veces las primeras semanas. Me mandaba mensajes larguísimos pidiéndome perdón, diciéndome que todo había sido un error, que él sí me quería de verdad. También me llamaba, pero yo había cambiado su contacto por no atender y nunca le contesté. Papá cumplió su promesa. Al lunes siguiente fuimos al banco y cambiamos absolutamente todo: claves, usuarios, sistemas de acceso, tarjetas. El gerente, que conocía a papá desde hacía años, se quedó preocupado cuando le contamos lo que había pasado, pero nos aseguró que la información que Diego había tenido ya no servía para nada. También pusimos una alerta especial en las cuentas por si alguien trataba de hacer movimientos extraños. Tu papá actuó muy rápido, me dijo el gerente. Por suerte atajaron esto antes de que pasara a mayores. Decidí tomarme un descanso de la facultad por 2 semanas. No porque no pudiera estudiar, sino porque necesitaba procesar todo sin tener que fingir que estaba bien delante de mis compañeros. Camila y Sofía me llamaban todos los días para preguntarme cómo estaba, pero yo les decía que había tenido una gripe muy fuerte y que pronto iba a volver. En esas 2 semanas me dediqué a hacer cosas que había dejado de lado desde que estaba con Diego. Volví a leer, algo que me encantaba pero que había abandonado porque él siempre quería hacer planes juntos. Retomé las clases de natación que había dejado, porque coincidían con los entrenamientos de fútbol de él. Ayudé más a papá en el negocio, pero esta vez con mucha más precaución y conocimiento de lo que estaba haciendo. También empecé a ir a terapia. Al principio no quería. Me parecía que hablar con una extraña de mis problemas no iba a servir de nada. Pero mamá insistió, y terminó siendo una de las mejores decisiones que tomé. La psicóloga, Marcela, me ayudó a entender que lo que me había pasado tenía un nombre: manipulación emocional, y que no era mi culpa haber caído en esa trampa. La gente que manipula emocionalmente es muy hábil para detectar a las personas empáticas y generosas, me explicó en una de las sesiones. Ellos buscan a gente como vos, honesta, confiada, con buen corazón. Eso no es una debilidad, Laura. Es una cualidad hermosa que alguien decidió usar en tu contra. Poco a poco fui entendiendo que Diego había usado técnicas específicas conmigo. Me había hecho sentir especial al principio. Me había aislado sutilmente de algunos amigos, criticándolos o sugiriendo que no me convenían. Había mostrado interés exagerado en mi familia para ganar mi confianza y había aprovechado mi naturaleza generosa para obtener información. Todo había sido calculado. Cuando volví a la facultad, algunos compañeros me preguntaron por Diego. La historia oficial que habíamos acordado con mis padres era que habíamos cortado porque no funcionaba la relación, nada más. No tenía ganas de explicar todo lo que había pasado, y además había decidido que Diego no merecía ni siquiera que hablaran de él. «¿Pero era tan lindo con vos?», me decía Camila. «¿Segura que no pueden arreglar las cosas?». «Segurísima», le respondía, y me sorprendía de lo firme que sonaba mi voz. La verdad es que nunca más lo vi por la facultad. Después me enteré por casualidad de que se había cambiado de carrera y de turno. Mejor así. No tenía ganas de toparme con él en un pasillo y tener que lidiar con esa situación. Con el tiempo,
Empecé a salir más con mis amigas, pero siempre con cuidado de no hablar demasiado de mi familia o mis asuntos personales hasta conocer bien a la gente. No era desconfianza enfermiza, sino precaución inteligente. Había aprendido la diferencia. También comencé a hacer trabajo voluntario en una organización que ayuda a mujeres que han sufrido violencia de género y manipulación emocional. Al principio solo ayudaba con tareas administrativas, pero después de unos meses me propusieron participar en los talleres donde se compartían experiencias. La primera vez que conté mi historia frente a un grupo fue aterrador, pero también liberador. Ver las caras de otras mujeres que habían pasado por situaciones similares, escuchar sus historias, darme cuenta de que no estaba sola, fue sanador de una manera que no había esperado. Tu historia puede ayudar a otras chicas a identificar las señales, me dijo Mónica, la coordinadora del grupo. A veces escuchar qué le pasó a alguien más las ayuda a entender lo que están viviendo ellas. Hoy, mientras camino por la facultad después de rendir un parcial que sé que me fue muy bien, siento algo que no había sentido en mucho tiempo: orgullo de mí misma. No solo por la nota que seguramente voy a sacar, sino por la persona en la que me he convertido. Soy más fuerte, más inteligente, más consciente de mi propio valor. No guardo rencor hacia Diego. Esa fue otra cosa que aprendí en terapia, que el rencor es como tomar veneno esperando que se muera el otro. Pero sí guardo memoria de las señales que no supe ver, de las cosas que ahora sé que no voy a permitir nunca más, de lo importante que es confiar en el instinto cuando algo no se siente bien. Hace un mes conocí a Tomás en el trabajo voluntario. Es psicólogo. Tiene una sonrisa genuina, y cuando habla de su trabajo se le iluminan los ojos. Me invitó a tomar un café y le dije que sí, pero con calma, sin prisa, conociendo de a poco. Esta vez voy a construir algo desde un lugar diferente, desde la fortaleza y no desde la necesidad, porque sobreviví, porque aprendí, porque esa noche terrible en San Telmo no fue mi final, fue mi comienzo.